Hola, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia que tenemos en línea. Y les comento que está con nosotros el doctor José Ángel Garfias Frías con la conferencia Los videojuegos de cara al siglo XXI. Y digo su semblanza. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es profesor titular A de tiempo completo en la misma institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, imparte clases en la UNAM en la carrera de Ciencias de la Comunicación y el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesor de la Universidad Anáhuac en el doctorado en Comunicación Digital y la licenciatura en Comunicación e Industrias del Entretenimiento. También es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey en la licenciatura de Animación y Arte Digital. Es coordinador del grupo de investigación La Finesterra, Comunidad de Investigadores de Industrias Creativas, Videojuegos, Cómics, Animación y Lucha Libre. Pues bienvenido, doctor. Les comento que si tienen algún comentario pueden ponerlo en el chat y lo leemos al final. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo para la presentación? 45 minutos y viene la sección de preguntas y respuestas. Correcto, nos ajustamos al tiempo. Bueno, entonces doy comienzo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre hablar de videojuegos, ¿no? Es este tema que me apasiona, ¿no? Que desde siempre yo he sido un entusiasta de la industria del videojuego. Creo que es una cuestión generacional. Ahorita todos los nuevos investigadores en videojuegos han sido esos jóvenes que en su momento se encontraron con este objeto, ¿no? Y a partir de ahí viene este interés, ¿no? Bueno, aquí comparto esta presentación, eh, que de los videojuegos de cara al siglo XXI, de un servidor, ¿no? José Ángel Garfias Frías. En este lapso de tiempo, entonces quisiera hablar de tres temas en particular. El primero es sobre la Finisterra, que ahí en mi semblanza se mencionó, este grupo de investigación. Creo que esto nos va a dar un panorama general eh, de cómo estamos organizándonos para la investigación del fenómeno videojuegos. Segundo, un antecedente del videojuego, una parte histórica y que se centra mucho en los orígenes de la industria y que podemos aprender de cada etapa que se han vivido con los videojuegos. Y por último, el futuro de los videojuegos, tratándose una perspectiva de, justamente con el título de videojuegos de cara al siglo XXI, en qué áreas específicamente va a tener impacto el videojuego. Entonces, bueno, primero que otra cosa, la Finisterra es un grupo de investigación que fundamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con esta fecha, 14 de mayo del 2015, que lo lanzamos, ahora sí que a la luz. Un proyecto que evidentemente tiene que ver con una trayectoria que yo, como les comentaba, de aficionado a los videojuegos y luego como estudiante de comunicación, encontré en ellos un objeto de estudio interesante que evidentemente a mí me toca crecer con los videojuegos y ver cómo se posicionan como industria creativa, y han evolucionado mucho tecnológicamente para, bueno, en este momento de 2015 yo me encuentro como profesor de tiempo completo, gracias a un programa de incorporación de jóvenes académicos que se da en la UNAM. Y bueno, dentro de mi propuesta como joven académico fue crear un grupo dedicado a la investigación. Eh, Evidentemente tuvo que haber los antecedentes que yo ya tenía antes en mis tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que respaldaban lo que yo ya estaba empezando a investigar, y también el propio interés del objeto mismo, ¿no? De los videojuegos. Entonces, formalmente tenemos ya 6 años de trabajar como grupo de investigación, aunque hay antecedente detrás, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 3 años, hemos realizado estos proyectos de investigación, videojuegos como industria cultural. ¿Sabes qué? Me Sí, parece que está avanzando tu presentación, porque sí veo que tienes Finisterra y todo eso. se quedó ahí. Te quedó, sí, sí. Okey, okey. Vamos a ver si le cambiamos la manera de compartir.
mm, 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 que luego no deja compartir la que ya se comparte de pantalla completa, pero un segundito. Vamos si no, lo podemos compartir como, aunque sea sin hacerlo en pantalla completa, ¿no? Creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? Sí, Entonces, así, si la pasamos así sí, se ve bien, ¿no? Bueno, entonces, gracias. Entonces aquí estamos, decíamos que tenemos estos proyectos. El hecho que tengamos un proyecto, que estos que llamamos PAPIT, PAPIME, lo que hace es que pues tenemos respaldo institucional. En este caso, la propia institución eh, nos ha dado el apoyo para publicar, para organizar eventos, demás, ¿no? En este caso, bueno, esto se ha reflejado en diferentes eventos como esto, que es algunos coloquios que hemos tenido de videojuegos. De hecho, cada año organizamos un coloquio. El primero que hicimos en octubre del 2015 con este Mario que se ve ahí y que, bueno, refleja esta idea, ¿no? De empezar a difundir y justamente estos coloquios han servido para atraer colegas de otras instituciones y demás, que a veces luego el tema está un tanto censurado o por lo menos no se le da toda la atención requerida. Y entonces, bueno, pues han sido estos semilleros para ir eh, recopilando más colegas que investigan el tema de videojuegos y con los enfoques que le hemos dado, ¿no? Por ejemplo, este de transmedia, que bueno, pues también ahí eh, abordamos lo que es la industria desde un enfoque transmedia. Tenemos también el caso de estas mesas de análisis que frecuentemente hacemos, ¿no? Juegos importantes como Pokémon, Metal Gear, Castlevania, son franquicias que tienen un interés relevante y bueno, pues ahí hacemos estas mesas de trabajo, que digo, la importancia es que también había mucho público interesado, ¿no? En todos estos temas. También el caso del anime, digo ahí, el grupo de Finisterra se ha abierto mucho a trabajar áreas afines. En este caso que llamamos cultura friki, pues nos trae de lleno el tema del anime, ¿no? Y entonces también algunas mesas que hemos realizado, que son carteles de, por ejemplo, este de Deportes y Espíritu de Superación. Hace poco hicimos una mesa sobre Tokio 2020 y los embajadores de los Juegos Olímpicos que van a estar, ¿no? Temáticas variadas, ¿no? Por ejemplo, cuando falleció Stan Lee, pues hicimos un homenaje, cuestiones que tienen que ver con las cuestiones digitales, el streaming sobre todo esto. O sea que Finisterra empieza como este grupo de videojuegos, pero después se convierte en un grupo que aborda temáticas mucho más importantes, eh, como es el caso del anime. Decíamos, hacemos un día en mayo, donde uno de los animes más relevantes eh, en nuestra sociedad, analizamos desde diferentes perspectivas la importancia de estos animes, ¿no? Por ejemplo, con Goku, pues tuvimos esta parte de un anime que ha sido trascendental en este tiempo, con Saint Seiya la cuestión mitológica, con Sailor Moon nos abrió un espacio para discutir temas de género. Entonces, esto es lo que se busca un tanto como divulgación de la ciencia y a la vez reflexión de lo que se está consumiendo en este tipo de productos. También algunos talleres que organizamos, estos talleres de análisis de videojuegos, cómics y demás, nos ayudan mucho sobre todo porque son talleres abiertos a todo público. Actualmente se siguen impartiendo en línea, ¿no? En esta cuestión de la pandemia. Y estos talleres son abiertos a todo público, se les da una constancia curricular a los que acuden. Y como es un tema mucho de interés, ¿no? De que quien va es porque le interesa, son gratuitos. En estos talleres hemos podido reclutar buenos alumnos, candidatos, becarios, inclusive algunos chicos de profesores ya de la Finisterra comenzaron
su acercamiento con nosotros a partir de estos talleres que vinieron a tomarlos y bueno, pues de ahí se les sembró esa semilla de analizar e investigar videojuegos y bueno, yo diría un caso de un chico que vino de la FES de Aragón, ¿no? Eh, que bueno, estaba lejos de Aragón ACU, pero le interesaba mucho el tema y bueno, pues después se quedó como becario, después lo apoyamos en su titulación. En Aragón no había quien lo dirigiera sobre videojuegos. Yo ahí participé en su comité de dirección y actualmente pues está haciendo su maestría en la facultad y dando clases, ¿no? Entonces, en estos talleres creo que valoramos mucho eso y están abiertos a todo público, o sea que cualquiera puede cursarlos. Hicimos también unas iniciativas de Gamers Club con miras a lo que actualmente estamos investigando de deportes electrónicos. Vemos que hay un tema de competencia, ¿no? Pero sin duda, lo que más repercute en crear este grupo de investigación es en publicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos publicaciones que fueron las que iniciamos en 2018, ya como tal, de aportes para la construcción de teorías del videojuego, que trata de todas esas reflexiones que tenemos sobre lo que es estudiar videojuegos. Y estos dos textos, pues, tuvieron mucha aceptación. Son tirajes pequeños que la UNAM publica, pero que bueno, se agotaron muy rápido y actualmente cuando se agota un texto de la UNAM, se hace un proceso para llevarlo en digital y actualmente el primero ya se puede conseguir en digital en página de librerías de la UNAM, gratuito. El segundo está en proceso de irse a lo digital, pero la pandemia retrasó un poco sus procesos. Y así como estos, bueno, hemos publicado cosas más recientes, como un texto que tenemos sobre industrias creativas y transmedia, que habla mucho de videojuegos, por supuesto, pero bueno, este es el esfuerzo más importante, ¿no? Que como esta idea de construir comunidad, de dar teoría y publicaciones académicas, estos libros son sustento a veces para otras investigaciones, citar algo relacionado a videojuegos, eh, que no pase, que no sea un texto, pues sí, periodístico o de otro tipo, sino que sea académico, ¿no? Con rigor, como se requiere, como actualmente lo estamos haciendo con deportes electrónicos, donde a veces el tema es tan importante, se quiere hablar de deportes electrónicos, pero a veces no hay ni siquiera una buena definición de qué es un deporte electrónico, ¿no? Entonces, eso es relevante. Trabajamos mucho con otras agrupaciones, instituciones, la Guamas Capozalco, por ejemplo, de Bauer, etcétera, que bueno, hemos hecho algunos proyectos en conjunto. Y bueno, cuando estábamos en lo presencial, normalmente este es eh, un auditorio que tenemos en la facultad, que se extraña mucho estos espacios eh, de trabajo, ¿no? Donde presentábamos los temas o conferencias y demás, y bueno, pues ahí estamos hablando de videojuegos, de anime, ¿no? E inclusive, pues, y en los espacios más informales, como la Friki Plaza, inclusive, o algunas convenciones. Evidentemente el tema se presta para ir a estos espacios no académicos, donde, bueno, ahí tratamos de darle la vuelta. Evidentemente aquí no se puede hablar tanto de un lenguaje académico formal, sino más bien de divulgación. Y bueno, ha sido interesante cómo también a partir de esta divulgación el grupo de Finisterra ha conseguido, pues por lo menos hacer una reflexión con los contenidos, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa mesa de Death Note analizábamos temas de justicia, de la vida, del poder, a raíz de este, de este anime, ¿no? De este manga. Y el público creo que en este espacio de divulgación le daba una manera distinta de reflexionar lo que estaba consumiendo. Y evidentemente, pues mucho de lo que estamos haciendo aquí nos lleva a medios de comunicación, particularmente eh, hay algunos artículos donde se habla de cómo se creó este grupo. Ahí se ve mucho mi imagen de luchador. En algún momento yo también le hacía la lucha libre y bueno, creo que eso también ayuda a darle una
identidad de grupo, pero a partir de eso pues, podemos trabajar diferentes temas o salir en diferentes medios, en televisión y demás, divulgando los contenidos y evidentemente teniendo presencia en nuestras redes sociales, ¿no? Que por cierto, ahí si quieren seguirnos, búsquenos como La Finisterra. Al final también ponemos los datos, pero ahí está pues este espacio de contacto. Entonces, ¿qué se logra con esto? Tener un tema en la agenda que es el de los videojuegos, cómo llevarlo institucionalmente a quizá una institución eh, muy tradicional, conservadora como la UNAM, pero explicar que no se trata de algo banal, ¿no? Sino que tiene evidentemente un impacto social, que es el que interesa particularmente para nosotros, que somos de ciencias sociales, pero también un impacto económico, por supuesto, y un impacto pues, también educativo, ¿no? Que ahorita un tema relevante es los videojuegos y la educación, ¿no? Entonces, bueno, sobre los antecedentes del videojuego, digamos que, ¿qué fue lo que ocasionó que se creara la Finisterra y este interés? Es un análisis que podemos ver a partir de 4 ejes de la tecnología, cómo se crean nuevas tecnologías que se integran en una industria, eh, en este caso la industria del videojuego, que la sociedad las acepta y por último la academia lo investiga. Este camino han seguido todos los medios. Digo, yo doy el enfoque mucho de medios por mi formación de comunicólogo. Entonces, esta misma idea puede ser el cine como tecnología que crea industria, que la acepta la sociedad y posteriormente la academia lo estudia, ¿no? Entonces, este eje aplicado para los videojuegos y en un análisis que pretendemos dar por algunas décadas se ve más o menos así, ¿no? Toda la década de los 50 y 60, la tecnología evidentemente era computacional, ¿no? Y esto, llevarlo a un plano de consumo personal. Evidentemente hay antecedentes de los primeros videojuegos, el Tennis for Two, que este de Higginbotham está muy documentado en libros y documentales. Curiosamente, Netflix y otras cadenas de streaming le han dado esta importancia al videojuego, el Discovery Channel también. Y entonces, el que el videojuego se haya integrado en la sociedad tiene que ver porque el juego, el espectáculo, el deporte y todo eso siempre ha estado presente y llevarlo a través de los medios, que fue un resultado importante, ¿no? Entonces la academia se buscaba a entender las nuevas tecnologías y el consumo de productos mediáticos. Esto agarra más forma en los 70, evidentemente con la entrada de Atari, el Pong, la consola de Atari 2600, que evidentemente como industria Nolan Bushnell, fundador de Atari, es el que le da vida a esta industria, que se va llevando a las computadoras caseras y que evidentemente llevar una consola como el Atari 2600, juegos como el Space Invader, funcionaron muy bien, ¿no? Pero los 70 crea un precedente de eh, esta tecnología enfocada a industria del entretenimiento, aunque en un principio, pues como se trataba de casi considerar las computadoras, el entretenimiento no fue lo principal, pero a final de cuentas, todo lo que se pudo crear para este tipo de plataformas fue netamente lúdico. Eh, Agarra más forma la industria en los 80, Pac-Man evidentemente uno de los juegos memorables, Nintendo, Sega que ya le van entrando de juguetes electrónicos a consolas de videojuegos como el Famicom, un negocio sólido como el de las arcades, y evidentemente ya la academia, uno de los primeros temas que investigaba eran las ludopatías. ¿Por qué los jóvenes pasan tanto tiempo jugando videojuegos? Que inclusive en la película de Terminator 2 se ve a John Connor casi como un renegado, un rebelde, eh, que es adicto a los videojuegos, ¿no? Y que inclusive casi en su vida un tanto destruida, pues, se encuentra en ellos un espacio de socialización, ¿no? Pero sí había una fuerte crítica a eso de jugar videojuegos, que eso va a ir cambiando con las décadas. En la segunda mitad de los 80, pues evidentemente hay mejoras gráficas, ventas millonarias ya con juegos como Super Mario Bros. 3, Altered Beast de Genesis. El medio empieza a llamar la atención con
películas como The Wizard, que es una de las películas que habla algo así como un torneo de esports de aquellos años, y Japón se consolida como potencia. Aquí ya pasa lo que se conoce como la crisis de los videojuegos en Estados Unidos, el crash del 83, y Japón retoma esto. De hecho, hay un texto que se llama Power Up, que ahí lo ven, habla mucho de cómo Japón le dio su enfoque, ¿no? Entonces, Japón se consolida como la potencia del videojuego y es la época que domina completamente Nintendo y Sega, que en la primera década de los 90 pues era así, un enfoque netamente japonés, con participación de otros países, pero bueno, consolidado en esto, ¿no? Se recuerda mucho por Street Fighter, un juego memorable, meter discos compactos, esta guerra de los 16 bits entre Nintendo y Sega, campañas de marketing defendiendo cuál era la mejor consola. Se empiezan a hacer películas, malas por cierto, de Mario y otros productos, y surge Mortal Kombat, evidentemente un juego que vuelve a tener el tema de la violencia como debate académico, ¿no? Ese siempre va a ser un tema que la academia va a tratar de explicar, violencia en los videojuegos, pero a su vez lleva a la creación de la ESRB, que es esta institución privada de la Asociación de Estados Unidos que clasifica videojuegos y que recientemente en nuestro país también se puso una clasificación de videojuegos que prácticamente no sirve de nada, es lo mismo que la SRB, eh, solo quizás es un pretexto para cobrar más impuestos o hacer otro tipo de estrategias, pero no está para nada sustentado. Y textos como ese de Playing with Power, que habla de incipiente transmedia, ¿no? Esta generación que crece en los 80s, 90, lo que dice su autora Marcia Kinder es que los videojuegos son parte de la formación cultural de estas generaciones. Entonces, deja de ser lo nuevo, eh, inesperado, ¿no? Sino que se vuelve una generación que ya juega con videojuegos cotidianamente. Esta segunda mitad de los 90 lleva consolas como el PlayStation, que se va a consolidar como una de las grandes empresas, Nintendo 64, que es en cartucho, un juego muy importante, Super Mario 64, por la tridimensionalidad, pero trabajar con cartucho limitó mucho lo que se podía ofrecer en multimedia. Y entonces el punto es que había tanto mercado que se pueden ver todas estas consolas, incluido el Sega Saturn, que tampoco le fue muy bien, pero bueno, ya estamos hablando de ganancias millonarias. Y entonces prácticamente cierra el siglo con esta idea de que pues, los videojuegos son un gran negocio y hay que tomárselo más en serio. Aquí es donde ya empresas empiezan a elaborar software multimedia, ocupando mucho el lenguaje videojuego. Funciona un tiempo este tipo de software multimedia, pero evidentemente después sería sustituido por Internet, ¿no? Hay, hay quienes todavía tienen por ahí alguna enciclopedia en carta, que era mucho eso de contenido en un disco, pero bueno, no dura mucho. eh, y después viene un montón de textos como Trigger Happy o High Score que hablan de esta nostalgia de los videojuegos. Entonces, prácticamente en el cambio de milenio, empieza un poco a cambiar la imagen del videojuego, diciendo, pues tiene recursos, hay que darle más atención, ¿no? Y entonces, del 2000 al 2005, este primer lustro, se habla mucho del juego en línea, consolas nuevas, evidentemente, que van saliendo, el GameCube, el PlayStation 2, el Xbox, siendo el PlayStation 2 la más vendida de todos los tiempos, ya con funciones en línea que empezaba a implementar. Se empieza a jugar en línea, en consolas, ya se hacía en computadoras, y entonces empieza a surgir esta idea de que es algo que no se puede detener. Ya preguntarse si los videojuegos generan violencia, si son adictivos y demás, son temas legítimos, pero el enfoque no trata de llevarlos a, bueno, pues, si causan algo dañino, pues censurémoslo. No, más bien el enfoque cambia. ¿Por qué los videojuegos son tan interesantes? ¿Por qué se juega? Entonces saquémosle provecho a eso que se juega y por qué. Y entonces surge esta corriente de Serious Games 2002, donde dice, bueno, eh, así como estás jugando videojuegos, quisiera que te enfocaras a hacer algo de provecho, por así decirlo. Entonces hay que ver qué tienen los videojuegos
que hacen que la gente colabore voluntariamente, donando horas de su tiempo a tareas que resuelven, ¿no? Resolver videojuegos en línea es cooperar con los demás, tener un entorno de colaboración interactivo en línea, y eso, evidentemente desde estos años, hoy en día lo tenemos con lo que estamos confinados en la pandemia. Creamos entornos de colaboración en aulas virtuales y demás, y habría que aprender qué es lo que deja lo lúdico para hacer esto, pues, de la manera más amena. Entonces, este debate del serious game le da la vuelta a los estudios que tratan de criticar a los videojuegos, y entonces viene este camino de generar teoría del videojuego. Ese texto de Video Game Theory Reader de 2003 es estos primeros intentos en decir, vamos a ver qué podemos sacar de provecho de los videojuegos y el debate empieza a cambiar. De 2005 a 2010, evidentemente se integran otros servicios a los videojuegos, es donde ya se integra un poco la telefonía móvil, todavía no se consolida aquí, pero ahí va. El Wii crea nuevas maneras de jugar, eh, públicos que no jugaban con un control sencillo se integran, las demás consolas tratan de seguir el ejemplo y se consolida el PC gamer y la venta virtual de videojuegos, ¿no? Como la tienda de Steam, abriendo más canales que las consolas. Y evidentemente va cambiando esto de las teorías del videojuego. Este texto de An Introduction to Game Studies de 2008 ya va planteando crear un camino de estudio. Es justamente todo esto que se tiene antecedente, que nosotros en Finisterra ya tratamos de retomar. Ya de las últimas décadas, de la última década tenemos evidentemente la realidad virtual, que está ahí presente, todavía no tan consolidada, pero ya está ahí cada vez abaratando costos, y el reto es que una vez que se abaraten costos y que haya más accesibilidad de estos dispositivos, pues diseñar ya contenidos más específicos, ya sean lúdicos o de entretenimiento, pero es una herramienta fundamental la realidad virtual. También llamó mucho la atención la realidad aumentada, caso Pokémon Go, que combinó GPS, geolocalización y demás, y que fue un fenómeno también muy importante. La alta definición que se da con las consolas de generación pasada, y fenómenos como Minecraft y Angry Birds, que no nacen de consolas, sino que nacen de PC o teléfonos móviles, que consolidan la industria todavía más, ¿no? No nada más es el que se compra la consola, sino el que tiene un dispositivo que prácticamente todo mundo y cómo lo usa, ¿no? Y entonces abre el camino a lo que hoy en día pues, tiene esta forma. El principal medio donde se juegan videojuegos es el teléfono móvil, y, y esto se combina con diferentes propósitos y estrategias. Sale este texto de Reality is Broken, que ya se enfoca en hablar de lo bueno de los videojuegos, o sea, este debate de ya está la herramienta ahí, cómo la podemos aprovechar. Y finalmente, los últimos años, ha crecido el fenómeno esports, evidentemente, y lo que se busca es profesionalizar el videojuego. Entonces ya para estos últimos 5 años es donde ya el tema no se cuestiona, ¿no? O sea, videojuegos están ahí, vivimos con ellos en diferentes áreas para diferentes propósitos. Este último de los esports, pues muy importante por las ganancias y el cambio de mentalidad que se tiene respecto al propio fenómeno. O sea, un niño que juega videojuegos, a lo mejor no es que se trate de un adicto, sino que a lo mejor hay que enfocarlo y encaminarlo a que lo vuelva una profesión. Pero luego es un tema que culturalmente se rechaza mucho, ¿no? A lo mejor es la idea de que si el niño fuera futbolista, eh, si tiene talento, pues lo metemos en un equipo, fuerzas básicas, y tratamos de que se gane la vida como futbolista y hasta se convierte héroe nacional. Y aquí en el caso de los esports, a lo mejor pasa eso, es bueno jugando videojuegos, pero está mal visto y se le limita para eso, y a lo mejor está perdiendo una oportunidad de desarrollar una carrera. Justo ahorita esos temas son los que estamos trabajando en el actual proyecto que tenemos de investigación. Entre otras cosas, evidentemente está lo de la educación, y el punto es que de estos últimos 5 años, 6 años para acá, eh,
esta idea es clara, ¿no? Está bien jugar videojuegos. Y entonces escuelas, universidades, demás, empiezan a abrir espacios para discutir esto, planes de estudio se modifican, lo contemplan como parte de la formación profesional, e inclusive se crean carreras específicas, ¿no? Una de las universidades que trajo primero esta carrera fue el SAI Institute, yo ahí colaboré un tiempo en los inicios, y de cómo formar pues, especialistas en videojuegos, ¿no? Aunque nuestro caso es la investigación en torno a diferentes áreas del videojuego, pero hasta para desarrollar videojuegos, ahí está importante, ¿no? Y bueno, pues aquí están nuestras publicaciones o estas publicaciones de Simulation and Serious Games, que ahorita es lo que se investiga y se trata sobre videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a nuestro presente y finalmente, pues cerremos con el futuro, ¿no? En este caso, eh, ¿qué va a pasar con el futuro de los videojuegos? Yo distingo 4 líneas esenciales de acción. Si te vas a dedicar a los videojuegos o colaborar, tu primera industria es la del entretenimiento, evidentemente, es un producto para el ocio y el entretenimiento. Entonces, ¿qué se busca aquí? Pues generar productos como cualquier otro producto que se posicionen en el mercado, ¿no? Esto lleva mucho a las empresas de videojuegos en México a pensar qué tengo que desarrollar, con qué contenido, demás. Y bueno, pues el objetivo es este, buscar ganancias millonarias, narrativas interactivas, nuevas interfaces, por supuesto, cómo sacarle provecho. También el pensar que estás desarrollando un producto global, ¿no? No es algo para, sí puede ser para tu mercado local, pero principalmente tiene que tener ese enfoque transnacional eh, y esta omnipresencia y social gamers. El punto del entretenimiento es que es el área más lógica de lo que te vas a dedicar en videojuegos y entonces tienes que ver qué fórmulas funcionan y demás. Para esto, evidentemente, es mucha pasión y amor por los videojuegos para que se puedan desarrollar nuevos contenidos, ¿no? Evidentemente, se posicionará quien haga mejor las cosas, ¿no? Como industrias del cine y demás. Evidentemente hay también eh, cambios, diferencias, ¿no? No hay el apoyo necesario y demás, pero una buena idea de un buen videojuego llevado a la práctica y sobre todo con equipos multidisciplinarios puede llevar a desarrollar productos de entretenimiento. Otra área es la educación, a mí particularmente esta es la que más me interesa. ¿Cómo podemos ocupar videojuegos para educación? Particularmente con la pandemia, siento que si hubiéramos investigado un poco más al respecto, tendríamos mejores interfaces para interactuar lúdicamente en línea y darle más espacio a esto que es importante, el autoaprendizaje. El videojuego fomenta mucho el autoaprendizaje, puesto que es un programa que ya viene cargado con las instrucciones y demás, tiene un problema a resolver cada videojuego y lo único que tienes tú es tu habilidad y las estrategias que tú desarrolles, ¿no? Ahora, si es en línea, pues lo puedes desarrollar en colaboración. Entonces, todos estos elementos creo yo que es la clave para, ahorita con la pandemia, reflexionar mucho sobre cómo estamos dando educación o cómo estamos aprendiendo y qué tanto de este lenguaje de los videojuegos se puede llevar a estos espacios para desarrollar mejores estrategias. Evidentemente este tema va a ser de los que vamos a estar trabajando en Finisterra en los próximos años, porque es fundamental que el videojuego se ocupe para educación y también por nuestra visión de universidad pública, esta cuestión social y demás. Sin duda creo que por aquí hay mucho para ayudar a resolver problemas nacionales, ¿no? Con videojuegos de educación, Serious Games, tenemos toda esta parte interesante, ¿no? También evidentemente que lo tenemos trabajando actualmente porque está muy presente, deportes electrónicos. Entonces, el tema videojuego deporte eh, ahorita tiene mucho auge y por eso nos parece pertinente tomar este tema como actual proyecto de investigación y ya dentro de poco tendremos derivado de ese proyecto 3 publicaciones. Esperamos la primera este año
y así sucesivamente cada año, donde vamos a hablar de cómo se consolidó esta industria, qué impacto tiene socialmente, por lo que decíamos de que puede haber por ahí jugadores profesionales que a lo mejor por esta cuestión de imaginario, de pérdida de tiempo, no se apoyan, y sobre todo cómo están cambiando los modelos publicitarios, ¿no? Evidentemente, la industria de los esports cambia las reglas de cómo se da este consumo, ¿no? Que también tiene mucho que ver con consumo de streaming, de streamers, de gente en Twitch que ocupan esto para promocionar otras cosas. Entonces hay un tema ahí de audiencias que ya no ve los medios tradicionales y que ahora inclusive una cosa como los esports está llevando a cambiar esta relación, ¿no? Y por eso algunas empresas de medios como TV Azteca le ponen un poco de atención a esto para pues, anticipándose al siguiente paso y otras no, ¿no? Y entonces vemos también que hay canales de esports ya en la oferta que se da en televisión y bueno, este es un tema que actualmente pues tiene mucho impacto y esperamos que lo que publiquemos ayude a construir investigación al respecto, ¿no? Y el cuarto tema que tenemos que darle atención a los videojuegos es el arte. Videojuegos como arte, exposiciones o uso de tecnologías para generar nuevas formas de manifestarse, emociones, dar un espacio para la reflexión. Evidentemente eso está ahí presente con los videojuegos. Eh, el debate está si el videojuego puede ser o no considerado arte. Eso seguramente se consolidará en los próximos años. A Miyamoto ya le dieron un príncipe de Asturias por lo que ha hecho en la industria del videojuego. Entonces, evidentemente hay una relación arte-videojuegos y que evidentemente se consolidará más a detalle, ¿no? Próximamente. Entonces, este también es un tema de interés, ¿no? En los próximos años, estudiar o dedicarse a arte en videojuegos, ¿no? Entonces, eso es desde esta perspectiva que podemos hacer de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Qué será de los videojuegos en el siglo XXI? Aquí yo nada más marqué 4 áreas, ¿no? Dedicarte al entretenimiento, evidentemente como producto y consolidarlo dentro de esta industria, dedicarte a la educación, tomar el lenguaje de los videojuegos a la parte educativa, que creo que eso es fundamental. El videojuego como deporte, competencia, nuevos medios, demás, ahí está también una clave. O el videojuego como arte, ¿no? Ahí puede haber esta combinación y manifestaciones. Pero hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más en los videojuegos. El advert game, videojuego publicitario, los news games, videojuegos y noticias, eh, la cuestión de género, que también es un tema que hay que investigar y trabajar en este tipo de industrias, por supuesto. Entonces, el videojuego, estas generaciones están viviendo con videojuegos, lo que en su momento era el estudio de la televisión como el principal medio. Actualmente el videojuego se está poniendo en el centro de todos los individuos, de todos los hogares, y entonces ahí será el punto clave, ¿no? Ya sea desarrollando, participando, creando nuevos productos o investigando los cambios sociales o lo que pasa. Todavía falta mucho que ver de videojuegos. Por ahí está esta película de Ready Player One, 2048, y todo el entorno se vivía con lentes de realidad virtual. Todo se hacía a partir de este entorno. Quizá no sea tan apocalíptico o futurista como ahí se vea, pero cada vez habrá más presencia de lenguaje del videojuego, formas de ver la vida con videojuegos, la política como videojuego, para entender lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, será clave que haya más especialistas en esto para que se pueda construir más contenido, ¿no? Yo el consejo que doy siempre cuando llegan estos nuevos jóvenes, ¿no? Que, oye, me gustan los videojuegos. Sí, está bien que te guste y esa es la parte principal, ¿no? Que seas un apasionado de los videojuegos, pero ¿qué papel vas a jugar tú y los videojuegos a futuro, ¿no? ¿En cuál de estas áreas o qué nicho específico puedes desenvolverte
porque a veces solo los que quieren hacer videojuegos se centran en programación o si acaso diseño, pero hay muchas más áreas en las que se puede trabajar con videojuegos dentro de estas industrias y entender más el papel que se puede jugar, ¿no? Entonces, no hay que cerrarse nada más a programar o diseñar, sino que hay mucho más dentro del videojuego, ¿no? Bueno, eso es de mi parte esta charla. Estoy abierto a preguntas, a dialogar. Aquí está datos de contacto. En redes sociales búsquenos como La Finisterra y divulgamos siempre lo que estamos haciendo. Y bueno, cualquier cosa, escríbame un correo, ¿no? Bueno, entonces abrimos espacio a preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Garfias, se lo agradezco. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Está Maribel Reyes. Ella comenta, doctor Garfias, gracias y felicidades por esta conferencia. Mi comentario y pregunta es la siguiente. ¿Profesionalizarse en videojuegos hoy por hoy es caro? ¿Eso lo hace elitista? ¿Cuál es tu opinión al respecto y si existe esa brecha o esa subsanada de algún modo? Sí, es que todo depende de en qué se quiera uno profesionalizar, ¿no? Pero si pensamos en una carrera de videojuegos, evidentemente, pues implica el gasto de todo el equipo y material que se necesite, ¿no? Y a final de cuentas, no sabría yo si es rentable, ¿no? Porque de repente a lo mejor pagas una carrera de programación en videojuegos y evidentemente vas a acabar como programador, ¿no? Y actualmente eso está bien porque todo lo que sea programación o diseño de videojuegos, pues que yo sepa y la experiencia que he tenido, siempre hay trabajo, ¿no? Evidentemente hay trabajo mejor pagado en Estados Unidos, ¿no? A veces muchos de mis alumnos que di clase hace unos 5 o 6 años, que ya acabaron, se han ido a migrar a Canadá, ¿no? Y hace poco una alumna me dijo, ya estoy en Electronic Arts trabajando y a lo mejor es tan grande los proyectos, ella trabajó en el Star Wars Rogue, eh, Rogue Squadron, un juego que por ahí salió hace como en octubre salió, y bueno, es Star Wars, está bien hecho y todo. Ella estaba justo en la parte sonora, trabajando y digo, hacía una pequeña parte del videojuego y era bien redituado y bueno, de ahí va pasando de proyecto en proyecto, ¿no? Entonces todo depende si es eso, ¿no? O sea, hay que entender que luego a veces la idea es que quiero hacer el videojuego de cero, todo yo, eh, solo pasa con los independientes y son esfuerzos pequeñitos, pero creo que hay que tener muy claro en qué parte del videojuego quiere uno trabajar, ¿no? A lo mejor luego no se explota mucho la parte narrativa, ¿no? Y a lo mejor una carrera en letras y que después se especialice en narrativa para videojuegos, que evidentemente eso no existe ahorita, no hay una carrera o especialización de eso, tendrá que surgir con el tiempo, pero ir pensando qué se puede cubrir desde mi área, ¿no? Entonces, la respuesta sería esa, que creo que todavía no hay mucho espacio para capacitarse en cosas específicas, pero que si se hace hay que buscar un camino personal y irlo desarrollando, ¿no? Y evidentemente evaluarlo de acuerdo a las posibilidades económicas, ¿no? En este caso, evidentemente en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, eh, lo que hemos abierto es eh, asignaturas optativas, ¿no? Que actualmente damos una de animación y una de videojuegos, justo nada más para sembrar semilla en los alumnos de que hay más que medios tradicionales, ¿no? Hay esto, y ha funcionado bien, creo que también ahí vamos en ese sentido, ¿no? Ok, muchas gracias. Alan Montiel pregunta, ¿qué carrera es la más recomendable para desarrollar videojuegos? Pero creo que lo respondiste ahorita, ¿no? Creo que se responde ahorita y creo que ahorita hay más opciones. Lo que se le podría decir es que ya cada vez más universidades abren espacios. Yo actualmente también colaboro con el TEC de Monterrey y, por ejemplo, ellos en su que le llaman Plan 21, abrieron mucho este espacio de videojuegos, ¿no? Como parte de área terminal. Habría que ver cómo evoluciona con el tiempo, pero insisto, depende mucho de qué se quiera hacer dentro del videojuego, ¿no? Entonces esa es la clave. Ok, Ciudad Reptil pregunta, en la parte del futuro educativo vinculado a los videojuegos mencionó Serus Games. ¿Qué significa este concepto? Es un concepto que justo
Yo no estoy muy de acuerdo con el concepto, pero así se maneja, ¿no? Cuando uno, ahora sí que en el término habla de serious games, habla algo así como de videojuegos educativos, aunque no necesariamente significan videojuegos educativos. Es serious por la idea de serio y games, juegos serios, ¿no? Algo así. Es una especie de concepto que también tiene su historia de 2002 con unos investigadores de Estados Unidos que comenzaron a manejarlo, ¿no? Y se replicó el concepto, como luego estos conceptos de Web 2.0, Web 3.0 que retoman, así pasó con Serious Games, y bueno, lo podemos entender como eso, ¿no? Esa parte de el videojuego enfocado en educación, ¿no? Y que abarca muchas áreas, ¿no? Ya sea herramientas educativas con videojuegos como base o videojuegos netamente para educación. Yo creo que Assassin's Creed es un ejemplo claro, ¿no? De cómo ellos crean un videojuego, por ejemplo, Origins, que es el videojuego en Egipto, un juego divertido y entretenido para los fans que buscan eso, pero luego le agregan un modo de paseo virtual que se vuelve un serious game, ¿no? Ya que investigué de mitología eh, griega y faraones, templos, demás, ¿por qué no ofrezco dentro de mi programa un paseo virtual para que igual aprendas, ¿no? Que creo que con Assassin's Creed ha pasado mucho eso. Todos los que han jugado Assassin's Creed han aprendido historia, pero como es industria del entretenimiento, no quiere que se escuche aburrido, entonces no dice que es educativo, pero a fin de cuentas eso es un serious game, ¿no? Entonces, pues, digo, todos te trataron en algún momento, los Call of Duty, los Medal of Honor, demás, eh, eran de guerra como juego, pero por ahí querían dejar algún mensaje, ¿no? Eh, el Serious Game lo que busca es decir, bueno, yo no quiero engañarte, mi producto es para educación, pero está divertido, vamos a jugarlo de esta forma, ¿no? Entonces, esa también es una cosa que hay que trabajar en el imaginario, ¿no? Decir, que tu juego es educativo, pero que no lo sientas educativo, ¿no? Entonces eso creo yo que hay mucho que investigar, sobre todo en Serious Games. Gracias. Rafael Maulón pregunta, ¿cuál es la ruta crítica sobre videojuegos que han desarrollado? Pues nosotros primero trabajamos esta parte de teorías del videojuego, pensando en que tenemos que dar un panorama general de por qué estudiar videojuegos. Creo que esos dos primeros libros y también unas colaboraciones que hemos hecho en otros textos nos han permitido definir, ¿no? Estamos parados en esto llamado videojuego, va para este sentido y demás. Después trabajamos transmedia y industrias creativas. El videojuego es parte de las industrias creativas y tiene un enfoque transmedia, pero se conecta con otras industrias, así es como hay que ver este escenario. Y ya de ahí nos dijimos, bueno, hay que trabajar diferentes líneas. eh, Trabajemos la línea, ahorita esports, por lo que estaba presente, y evidentemente después seguiremos con Serious Games y quizá después con arte, ¿no? Como que esos son los planes a mediano plazo de cómo trabajar esto, pero también creo yo que es insuficiente y por eso creemos que Finisterra, estos colegas de la comunidad, han ido también creciendo en su formación académica. Estamos hablando de jóvenes profesores que entran de 20 y 30 años, que ya tienen estudios de maestría y doctorado y experiencia docente, que a cada uno estamos tratando de que trabajen cosas específicas, ¿no? Como decía una recién graduada de maestría de 25 años, Jimena Giselle Caballero, ella le pedí, ¿no? Bueno, pues tú estás trabajando mucho el tema de videojuegos, ¿por qué no te enfocas en videojuegos y género, estudios de género? Creo que eso va a ser importante estudiar género y videojuegos y dar cosas más específicas, ¿no? El chiste es que esta Finisterra se vuelva un grupo más amplio y que a su vez genere sus propias líneas de investigación. Ok, Adriana Galván pregunta, doctor Garfias, en función del desarrollo de contenidos para videojuegos, ¿existe alguna regulación o legislación precisamente por el impacto social que usted ha mencionado? Siempre he querido ver eso, ¿no? Y en algún momento, recuerdo en la ley, había una ley que regulaba los videojuegos en locales, ¿no? Que inclusive decía que si se ponían, digamos, en secundarias, primarias, maquinitas,
que era lo que en aquel entonces se jugaba, se le tenía que poner una letra, ¿no? Una clasificación al videojuego, pero bueno, eso es prácticamente letra muerta, porque quién vigilaba eso, que se cumpliera, ¿no? Y actualmente, pues evidentemente ya no se juega tanto en locales de maquinitas, se juega en las casas, se compra el videojuego y recientemente se ha pedido esa clasificación, ¿no? Que bueno, la ESRB ya daba una, eh, que a lo mejor si no se conocía, no se informaba, el papá ignorante no sabía qué significaban esas letras A, E, T, M, ¿no? Porque aparte está en inglés, ¿no? Pero cada videojuego en la portada trae esa clasificación. Bueno, pues ahora le ponen A, B, C, D, que se parece más a la clasificación de cine, esperando que se entienda y con la leyenda en español. A para todo público, B mayores, ¿no? Pero a la vez eso se remite a, si quiere más información, vaya hacia la ESRB, que está en inglés, que es de Estados Unidos, y pues prácticamente parece inútil el esfuerzo, ¿no? Entonces creo yo que más que eso, creo que había que dar guías de cómo jugar, ¿no? Y no me refiero en el sentido de cómo pasar los juegos, sino, por ejemplo, si usted es papá y quiere saber una ruta interesante de qué jugar, pues a sus hijos descárguele esto, este juego sirve para esto, este va a reforzar tales habilidades, ¿no? No sé, Tetris, inclusive jugar Tetris ayuda mucho a resolver problemas rápido, ojo mano, ¿no? Entonces creo que hace falta más conciencia social de qué jugar, evidentemente no censurar, ¿no? Porque si censuras a tus hijos con los videojuegos, les estás quitando el producto cultural de su momento y cuando crezcan van a ser unos inadaptados que no sepan lo que pasó, como si los hubieras desconectado de internet o les hubieras quemado libros en la época de la Inquisición. Entonces tienes que dejarlos jugar, pero también saber qué juegan, ¿no? Es algo así como saber qué consumir, ¿no? Creo yo que hace falta más ese espacio social y de hecho lo queremos trabajar nosotros también, eso de guías para padres, y es parte de nuestros proyectos, ¿no? Que también tenemos en puerta. Gracias. Miriam Vázquez pregunta, ¿cuál de los videojuegos actuales te apasiona jugar especialmente y por qué? Bueno, creo que Assassin's Creed lo he mencionado y sí es uno de los que más me gustan. Y me gusta mucho esa parte histórica, esa investigación que se hace, y aparte es muy entretenido, evidentemente también los de Zelda, juegos para pensar, eh, Metal Gear, ¿no? Y prácticamente son los que juego, ¿no? Aunque trato de jugar de todo, pero evidentemente es imposible por falta de tiempo, pero esos son infaltables, ¿no? Cuando sale un Assassin's Creed o Zelda o todo eso, pues sí, trato de a poquito en poquito irlo terminando y actualmente ahorita en la pandemia, como he tenido un poco más de tiempo en casa, pues me he dado la tarea de inclusive buscar juegos clásicos que no tenía, para eso está Mercado Libre y todas las tiendas virtuales. Y estoy jugando ahorita muchos clásicos, ¿no? De 2004, 2005, ¿no? Ahorita últimamente jugué muchos de James Bond que no había jugado y de repente digo, ah, mira, no estaba tan mal, ¿no? Pero luego lo criticaban mucho el juego por simple y demás, pero como que me he reencontrado ahorita con juegos clásicos. Ujú. Ok, gracias. José Alonso pregunta, ¿cuáles son las fuentes de las temáticas de los videojuegos? ¿Hay carrera enfocada a desarrollo de contenido? Eh, yo creo que eso es fundamental. Yo me atrevería a decir que es lo que hace falta, porque la experiencia que he tenido, evidentemente, con la comunidad de desarrolladores, hay un concurso que se hace cada año de videojuegos MX, y son chavos que a lo mejor el equipo está confeccionado por los que programan, por los que diseñan, pero hace falta una parte narrativa que conecte todo eso, ¿no? Entonces, creo yo que una carencia es esa. Eh, a veces el que tiene las herramientas y programa y diseña quiere ser el mismo que construye el contenido, ¿no? Y yo creo que no es lo mismo, ¿no? Para eso hay guionistas en el cine, en la televisión, en cualquier área, y creo que esa es un área que se demanda mucho, ¿no? Y de que de todos modos no va a funcionar igual que un cineasta, un guionista de cine, te lo lleves a videojuegos, no es el mismo lenguaje, entonces tiene que ser alguien que sepa de narrativa con videojuegos. Y yo creo que eso es
especialidad que hay que apostarle más, ¿no? Porque ese va a ser el punto que conecte lo que están programando y diseñando con lo que pueda ser interesante para el público, ¿no? Entonces, no hay, que yo conozca así específicamente, no hay. Puede haber cursillos o cosas por ahí, pero yo me atrevería a decir que debe haber un especialista de constructor de contenidos interactivos, ¿no? Ujú. Bueno, aprovecho el comentario de Tiberio Íconos, trabaja videojuegos en variantes amplias en su licenciatura de diseño digital y en la maestría de medios virtuales tenemos como esa línea también, por si les interesa. Alan Montiel pregunta si usted ha desarrollado un videojuego, si es así, ¿qué opina del desarrollo de videojuegos indie? Me han invitado a colaborar y he participado como, nada más como consultor, como revisor y como jurado en esos concursos, pero la verdad no he tenido tiempo yo de dedicarme a hacer un videojuego. Está en los planes, ¿no? Que de hecho Finisterra tiene la idea de que ahorita lo tenemos bien armado por etapas. Entonces ahorita esta etapa es de formación de las fuerzas básicas, ya que estos chicos tienen su posgrado y estén bien consolidados, iremos a tratar de contribuir con más teoría para problemas específicos. Y una tercera etapa que evidentemente tiene que llegar en Finisterra es el videojuego aplicado para solucionar problemas, ¿no? Entonces yo creo que esa etapa la estaremos viendo como en una década, más o menos, ya que tengamos las condiciones también técnicas, como esperemos un laboratorio en Finisterra, eh, que podamos hacer este tipo, ¿no? Que de repente surge un problema, no sé, ¿no? Se me ocurre drogadicción y que con algún videojuego podamos incidir para eh, reducir temas, ¿no? De drogadicción, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que ahí va a ser la parte clave, ¿no? Creo que eso, te insisto, si nos queremos consolidar como centro, tiene que ser eso, en ese espacio de tiempo, y ahí es donde estaremos ya propiamente desarrollando videojuegos. Ok, aprovecho para agrupar las dos últimas preguntas. Dice Alan Montiel, ¿qué piensa de los emuladores de consolas? Y Jesús pregunta, ¿cuál es su postura con la gamificación de la vida cotidiana o si parte del futuro del videojuego se enfoque en cuestiones fuera del entretenimiento y la educación, por ejemplo, en la cuestión laboral? Bueno, todavía Susana tiene otra pregunta, pero dejo esas dos Sí, últimas. sobre los emuladores, creo que hay un tema ahí respecto a la preservación de videojuegos, que en este caso el emulador ayuda a que juegos que a lo mejor ya estaban perdidos se puedan jugar. Hay emuladores oficiales que algunas empresas y demás reeditan el juego, o como ahorita Nintendo que da acceso a ciertos juegos, algunos difíciles de conseguir a través de su suscripción o comprándolos, pero el emulador ayuda mucho a esa preservación. Creo que a veces el emulador tiene una parte abusiva de que se emulan muchas consolas, muchos juegos, no sé, 20,000 juegos, ni la vida te va a alcanzar para jugar todos esos juegos. Ya tiene un tinte ahí como de, eh, sí, de piratería, de abuso, pero hay que llegar a un consenso, ¿no? Yo creo que la emulación, en el términos de educación, ayuda mucho, que por ejemplo emules juegos para estudiarlos, para analizarlos. Creo que ahí sí tiene un componente interesante y pues, ya en la industria es otra historia, ¿no? Y en el caso de la gamificación, pues creo que ludificar actividades cotidianas ayuda mucho a motivar, ¿no? Ahí está el caso ahorita de uno de los juegos más vendidos del Switch, que es el Ring Fit, que es un buen aparato para hacer ejercicio con videojuegos, y creo que también ahí hay mucho que aportar, ¿no? Con ludificar cosas, ¿no? Entonces, creo yo que ese también es un tema dentro de Serious Games que hay que seguirlo trabajando y darle ese enfoque, sobre todo a la educación, ¿no? Porque también las aulas luego son planas. Pasar un curso tiene una sola manera de pasarlo, y en el videojuego a lo mejor puedes pasar un nivel de diferentes maneras, no importa cómo, pero que lo pases. Y a lo mejor en la escuela habría que crear mecanismos que para llegar a un resultado, no nada más hay un camino, ¿no? Sino que explores más
pero eso implica una revolución educativa, ¿no? También. Sí, cierto. Susana Ovilla dice, buenas tardes, doctor, muchas gracias por su conferencia. Mi pregunta es, ¿hay ejes de investigación que ustedes en Finisterra tienen en la búsqueda de narrativas? Sí, 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 de hecho, yo comencé con el tema de narrativa en mi tesis de licenciatura, era algo así, una tesis sobre narratología y videojuegos. Después me lo llevé a mitos y luego a ritual en línea y demás. Entonces, creo yo que la narrativa debe ser fundamental, ¿no? Solo que, bueno, pues como grupo de investigación, nuestra prioridad es el tema que tenemos de proyecto PAPIT, PAPIME o CONACYT, y ya después quedan estos proyectos como que de segunda instancia y en el caso de la narrativa, pues es un tema que creo yo que también tenemos que desarrollar con mayor dedicación, inclusive eh, he tenido el interés de mi tesis, actualizarla y acomodarla como un manual de narrativa, que así lo pensé yo, narrativa para videojuegos. Necesito actualizarlo, pero bueno, pues también el tiempo no ha dado, pero sí está ahí presente esa idea, ¿no? De narrativa en videojuegos, trabajarla con más detalle. Gracias, doctor. Le agradezco. Está en pantalla su reconocimiento por participar en esta conferencia, los videojuegos de cara al siglo XXI. Le agradezco. Estuvo muy interesante y los espero en la próxima sesión también de este ciclo de conferencias. Muchas gracias.